Muchas gracias. Soy una corrección al currículum que fui residente de medicina familiar y comunitaria, pero no tengo posgrado de medicina familiar. Es un honor dirigirme a ustedes. Yo siempre, recién cuando escuchaba al doctor Michelini, pensaba que las relaciones entre los uruguayos en particular y los paraguayos, en particular entre los legisladores uruguayos y paraguayos, siempre son insuficientes. Los uruguayos tenemos una deuda de gratitud muy grande para con Paraguay, desde que fue el hogar que acogió al jefe de los orientales y donde él eligió morir, y me parece que no hemos sido lo suficientemente agradecidos para con esta república, entre otras cosas, porque no me refiero solamente a la Triple Alianza, me refiero a reediciones de la Triple Alianza más o menos recientes, entre otras cosas. Pero siento que tendríamos que tener relaciones mucho más intensas. El día 26 de septiembre del año 2013, hoy hace casi 3 años, el ex ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, que hoy es el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el doctor Luis Almagro, procedía a depositar el instrumento de ratificación de las enmiendas de Kampala al Estatuto de la Corte Penal Internacional. El Estatuto de Roma, como se ha dicho, fue aprobado en 1998, Decía que fue aprobado en 1998 y entró en vigor el 1 de julio de 2002, al contar con las 60 ratificaciones requeridas. Se expresa en el artículo 5 respecto a aquellos crímenes sobre los que tendrá competencia la Corte. Ellos son, como se ha dicho aquí, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Si bien los artículos 6, 7 y 8 se extienden en cuanto a entender los 3 primeros crímenes, no se establece en el Estatuto de Roma una definición con respecto al crimen de agresión. Asimismo, el Estatuto había previsto la realización de una conferencia de revisión que efectivamente tuvo lugar, y es a la que estamos refiriéndonos permanentemente, en Kampala, en Uganda, a mediados de 2010, más precisamente entre el 31 de mayo y el 11 de junio de 2010. El artículo 123 del Estatuto había previsto que el secretario general lo encomendó al secretario general de las Naciones Unidas a convocar a esta conferencia de revisión para examinar las enmiendas del Estatuto. Y en dicha conferencia se acordaron las modificaciones al Estatuto que recién señalaba la magíster Reyes. Una es estas cuestiones vinculadas al artículo 124, pero las dos que nos queríamos referir fundamentalmente, una es, fue promovida a instancias de Bélgica, que fue quien más promovió la enmienda, que consistió en incorporar, como decía bien la abogada, al elenco de crímenes de guerra, que está descrito en el artículo 8 del Estatuto, el empleo de ciertas armas, municiones o sustancias, aunque los conflictos no revistan la índole internacional, el carácter internacional. O sea, no se amplía el listado de armas prohibidas, sino que se amplía el radio de la prohibición. Considera criminales las conductas aun cuando se realicen en el marco de conflictos que no revistan el carácter internacional. Y la otra modificación, la más como de magnitud, fue que finalmente se logró consenso en torno a la definición del crimen de agresión, es decir, la tipificación del delito, lo cual constituye un avance fundamental para la efectiva sanción punitiva y además establece el régimen sobre cómo la Corte ejercitará su jurisdicción sobre que es un régimen más o menos complicado y que depende de quién tenga la iniciativa y que recién lo explicaba Reyes. Asimismo se pone de manifiesto que este crimen no solo vulnera la soberanía o la integridad de un territorio, sino que afecta directamente un bien común, como es el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional, que es un propósito fundamental que ha tenido las Naciones Unidas, al punto que lo incorpora
en el artículo 1 de la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas. Las enmiendas permiten indagar responsabilidades individuales y no solo de los estados, al tiempo que queda claro que la competencia de la Corte es complementaria de las jurisdicciones nacionales. No se trata de una delegación por parte de los estados parte, sino que implica una estrategia de responsabilidades compartidas y requiere, demanda de legislación nacional que permita el ejercicio de la jurisdicción. Es lo que hemos denominado acá como el principio de complementariedad, ¿verdad? Por otra parte, la declaración de Kampala reafirma la importancia de la universalidad del estatuto, indispensable para la efectividad, pero además necesaria para incrementar la legitimidad y consecuentemente la credibilidad del sistema. En Uruguay nosotros podemos afirmar que la política de respaldo a la Corte Penal Internacional, yo me animaría a decir que ha sido también una política de Estado, en el sentido de que nuestro país ha contribuido al sistema de la Corte Penal Internacional, que es un sistema, ¿verdad? El Estatuto de Roma no solamente es la Corte, es un sistema de forma decidida. En primer lugar, nosotros también ratificamos tempranamente, no tan tempranamente como Paraguay, pero ratificamos tempranamente el Estatuto de Roma recién en junio de 2002, el Estatuto entró en vigencia luego el 1 de julio de 2002, cuando el Poder Legislativo sancionó la Ley 17.510, y en particular esa ratificación tuvo una peculiaridad muy grande, y es que fue aprobada por el Parlamento sin que el Poder Ejecutivo ejerciera la iniciativa. O sea, el Poder Legislativo asumió para sí la responsabilidad de una ley que ratificaba el tratado. Posteriormente, en septiembre de 2006, se aprobó por unanimidad de los partidos políticos también de nuestro país la Ley 18.026, que es de cooperación con la Corte Penal Internacional, de tipificación de las conductas consideradas crímenes horrendos y de reconocimiento de las inmunidades de la Corte para, de alguna manera, garantizar el adecuado funcionamiento. Con respecto específicamente a las enmiendas adoptadas en Kampala, se requiere la ratificación de los parlamentos de 30 países. En estos momentos estamos exactos. Y recién un año más tarde la Corte comenzará a tener competencia respecto a los crímenes de agresión, luego de que, o sea, previamente deberá haber en el seno de la Asamblea de los Estados Partes, que está prevista también en el Estatuto, que se manifieste la voluntad de activar la competencia de la Corte en esta materia. O sea, lo que hace es, se demanda como una doble ratificación por parte de los Estados, ¿no? Por un lado hay que entregar el instrumento de ratificación y por otro lado hay que aprobarlo nuevamente en una Asamblea de los Estados Partes. Uruguay ratificó prontamente las enmiendas de Kampala, en concordancia con lo que ha sido históricamente el apego que nuestro país tiene para con el derecho internacional y con el multilateralismo. De hecho, me parece, voy a hacer un paréntesis porque a mí me parece que yo no sería justo a esta altura si no hiciera un par de reconocimientos para esta prontitud que ha hecho el Uruguay. Una es con el doctor Felipe Michelini, que ustedes vieron hoy en la transmisión. El doctor Felipe Michelini fue diputado, también fuimos compañeros en la Cámara en el periodo legislativo anterior, y siempre fue nuestra avanzada en lo que tiene que ver con esta temática. Me parece importante señalarlo porque yo quiero decir que el doctor Felipe Michelini era un diputado del gobierno y yo soy un diputado de la oposición. Pero en estas cosas uno tiene que reconocer cuando acuerda cosas y cuando siente que efectivamente tiene que reconocer la razón de quien ha timoneado estos aspectos en nuestro país. Por otro lado, también tenemos que ser justos y reconocer el acompañamiento del que hemos sido objeto por parte de la organización que integramos, de PGA, de Parlamentarios por la Acción Global, que siempre nos ha permitido, por un lado, estar al día con la información y sobre todo manejar los elementos de juicio para que nosotros, los legisladores, nos transformemos en nuestros respectivos países en agentes catalizadores de este tipo de decisiones. Entonces, en esto la organización ha jugado un rol muy importante
yo voy a reiterar la invitación que hacía la diputada Stolbizer. La PGA es una organización de participación voluntaria. Seguramente a ustedes les entregaron unas carpetas al ingreso. En esas carpetas está el formulario para integrarse a PGA. Pues ahí nosotros podemos conseguir el asesoramiento para funcionar en estas cosas con mucha celeridad y además con una consistencia desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista jurídico muy importante. Para mí, que se imaginan que soy médico, estas cosas son particularmente importantes, ¿no? ¿Por qué es importante ratificar? En primer lugar, porque con la ratificación enviamos un mensaje de promoción de la paz y del Estado de Derecho a nivel internacional. Cada ratificación, hasta las 30, era un paso para la activación. Pero ahora es para reafirmar eso además, ¿no? Una vez activadas, las enmiendas establecerán por primera vez en la historia de la humanidad un sistema permanente de responsabilidad penal internacional dirigido hacia la aplicación de la norma fundamental que rige la convivencia pacífica de los pueblos: la prohibición del uso ilegal de la fuerza. La ratificación también es una forma de bregar por la protección de los derechos humanos y la prevención del sufrimiento, porque los estados que ratifiquen contribuirán a la protección de los derechos humanos. ¿Qué quiero decir? Los actos de agresión típicamente traen consigo violaciones de los derechos humanos y al derecho humanitario, que afectan en particular a las personas más vulnerables, a los niños y a las mujeres. Y además, la otra cosa es que el estatuto, en la actualidad, no se protege la vida de los combatientes que son enviados ilegalmente a la guerra, y esa es otra cosa que a nosotros nos parece muy importante. Ni el derecho a la vida de los soldados del Estado atacado. El derecho internacional humanitario, los soldados son blancos legítimos que pueden ser asesinados a voluntad, siempre y cuando se observen las normas pertinentes. Otro de los puntos fundamentales de por qué es importante ratificar es contribuir. Los estados que ratifiquen también estarán sirviendo a los propios intereses nacionales. La Corte podrá investigar los crímenes de agresión en base a la remisión del Consejo de Seguridad, independiente de que los estados hayan aceptado la competencia de la Corte. Esto sobre todo cuando la iniciativa surge del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y entonces nos parece que la ratificación de las enmiendas permite a un estado aumentar su posibilidad de contar con la protección de la Corte en un acto de agresión por parte de otro estado. Los parlamentarios, todos nosotros, podemos jugar un papel muy importante en la ratificación y en la aplicación de las enmiendas de Kampala. De hecho, las decisiones de ratificación tienen que ser discutidas y aprobadas por los parlamentos. Pero además podemos hacer algunos gestos que contribuyan adicionalmente en este sentido. Organizar audiencias parlamentarias como esta que ustedes han organizado y que nosotros estamos muy agradecidos y nos parece muy importante. Ojalá esto sirva. Preguntar a los gobiernos sobre el estado de preparación y presentación. Nosotros nos hemos preocupado por estar indagando y estoy yo muy gratamente sorprendido del nivel de información y del interés que ha despertado esto, no solo en los legisladores, sino también en las autoridades del gobierno. Preparar el proyecto de ley que asegure la implementación y también que asegure la ratificación, ¿verdad? Ahí esa cuestión del orden, de si primero hay que implementar o luego hay que ratificar, me parece que no es una decisión propia, pero no hay ninguna exigencia en ese sentido. Uno podría efectivamente ratificar las enmiendas aun cuando no esté implementado todavía. Preguntar a los gobiernos sobre la preparación y sobre la posición para garantizar una decisión positiva para activar la jurisdicción al crimen. En Uruguay ya tomamos varias de estas acciones, ahora estamos en el proceso de implementación de las enmiendas de Kampala en la legislación nacional. A mí me alegró mucho ver que aquí también están en el mismo camino, entre otras cosas, porque es muy reconfortante, como decía yo al principio, que nuestros países, Uruguay y Paraguay, tengan estrategias compartidas para conseguir también en nuestra región la plena vigencia del Estado de Derecho y el respeto por la justicia y el derecho humano de la paz. Conseguir la plena vigencia del estatuto y de estas enmiendas nos pone en la buena dirección de recoger el legado de los propios tribunales de Nuremberg y de Tokio, que efectivamente innovaron cuando responsabilizaron no solo a los estados, sino también a las personas por los crímenes tan repugnantes. Está claro que todos nosotros
para todos nosotros que una Corte Penal Internacional permanente, independiente, imparcial, eficaz y justa, no solamente es desvelo para los legisladores que integramos PGA, sino sobre todo es un paso adelante muy significativo en el sentido de construir una sociedad mundial más humana, en el sentido de mucho más justa. Bueno, muchas gracias.